Buenas tardes, mi nombre es Keiner y hoy vamos a hablar de Colombia y el conflicto armado en Colombia. En Colombia hay mucha belleza, mucha biodiversidad, mucha cultura, mucha calidad, la calidad de personas. En Colombia, más allá de todo eso, de la belleza cultural, de la belleza en las personas, hay conflicto y violencia. Que todo esto ha dejado un sinfín de cosas y tragedias que actualmente todavía se viven. En Colombia se han provocado muertes de personas importantes, de familias enteras y causantes de que hoy en día muchos niños que en ese entonces eran niños no hubieran tenido educación. La violencia en Colombia comenzó en 1960, que aún continúa con antecedentes de la etapa conocida como la violencia, que se dio entre en ese momento, los partidos más conocidos, que eran el liberal y el conservador, entre 1928 y 1958. Los principales actores involucrados fueron las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha, a los que se han sumado los carteles de narcotráfico, las bandas criminales y los grupos armados organizados. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Estas buscaban un orden político y social del país, o sea, buscaban un nuevo orden. A lo largo de las décadas, el conflicto se expandió por todo el país. Los grupos paramilitares, guerrilleros, se enfrentaron en una lucha sin fin, que dejaron víctimas, que aún hoy en día continúan esas víctimas, y más aún todavía se da. Bueno, adentrándonos un poco más en este tema, tomemos en cuenta una de las personas que fue afectada debido al conflicto armado en Colombia. Tenemos un testigo que ha dado declaraciones. Tulio Díaz Acosta y soy víctima del conflicto armado en Colombia. A los 10 años la violencia llegó a mi pueblo, en Córdoba. Recuerdo que yo estaba en la escuela cuando escuchamos disparos y a nosotros se nos hizo raro porque en el pueblo todo era paz. Era un pueblo tranquilo. Cuando vimos que los guerrilleros empezaron a atacar y tuvimos que huir para salvar nuestras propias vidas. Me acuerdo yo del miedo y de la certidumbre que todos teníamos de si el pueblo de nosotros iba a ser un pueblo más que iba a vivir esta violencia. Recuerdo que tuvimos que también huir de este pueblo para viajar a la ciudad más cercana. Pero pensábamos que la violencia no iba a dejar de seguir, pero en realidad siguió estando ahí. Mi padre fue asesinado por los paramilitares y mi madre y yo quedamos sin saber qué hacer. No teníamos nada, apenas estábamos llegando y estábamos huyendo de la violencia. A los 18 años fui secuestrado por la guerrilla, ellos obligándome a unirme a sus filas. Pasé 5 años en la selva viendo cosas que un joven no debería ver o que un niño no debería ver a esa edad. Son cosas muy fuertes y cosas que duelen ver cómo destruyen a personas inocentes o las matan o destruyen pueblos. Son cosas muy duras. Pero un día me escapé y le doy gracias a Dios por eso, porque no es fácil, y me entregué a la autoridad y ellos me brindaron protección.
Quiero que sepan que la violencia no es una solución. La violencia atrae muerte, atrae destrucción, atrae cualquier cosa que no es nada bueno. Quiero contar mi historia para que se den cuenta que hay muchas personas que, así como yo, también fueron sacadas de su pueblo. Y hay algunas que no cuentan con la misma suerte que yo tuve, que yo pude escapar. Hay personas y jóvenes que yo conocí también que fueron secuestrados que todavía siguen allá y no han podido escapar. Hoy les contaré mi historia de cómo la violencia me afectó a mí y a mi familia y nos despojaron de nuestra tierra en el Valle del Cauca. Hace 10 años yo vivía en el Valle del Cauca con mis tierras que fueron el trabajo de mis generaciones, que fueron trabajadas arduamente con sudor para poder sustentar a nuestra familia, poderles dar el pan de cada día, poderles dar el alimento. Pero grupos paramilitares y guerrilleros llegaron con armas en mano y con ganas de violencia, arrebatando nuestras tierras y despojarnos de ellas, que nos amenazaron con violencia, con sangre, que si no les daban nuestra tierra, lo tendríamos que pagar con sangre, con masacraría. Y estamos acostumbrados a escuchar las noticias día a día de cómo gente las despojan de sus tierras, cómo hay masacres, cómo las personas viven atemorizadas por estos grupos paramilitares y guerrilleros, de perder sus tierras o de perder la vida en algunos casos. Yo me tuve que vivir a la ciudad de Montería, ya que al perder mi tierra no tenía cómo darle alimento a mi familia, un techo para darle, un lugar para reposar. Y entonces busqué mejores oportunidades aquí en Montería. Gracias a Dios ya conseguí esas oportunidades, pero este video hace conciencia de cómo hay gente que está perdiendo todo gracias a los grupos paramilitares y guerrilleros, y que hay que buscar una solución para esto. Esto damos a entender también de cómo los hombres armados se han adueñado de zonas y territorios, controlando la vida de miles de personas, de civiles. Y en conclusión, este es el inicio de nuestra historia. Una historia llena de conflictos, de violencia, pero también de esperanza, porque se han firmado acuerdos de paz con la FARC que sí se han logrado reintegrar personas que formaban parte de estos grupos al margen de la ley. Pero aún así, como bien dije, hoy en día todavía existen existen personas que aún viven de esta manera al margen de la ley, con violencia y conflictos que afectan a otras personas.